Lo interesante de su propuesta es que nos plantea el problema de lo epistemológico en un lugar central para pensar el derecho procesal y el derecho, y pues el derecho probatorio. Por lo tanto, para Losing, el fin del proceso es una búsqueda de la verdad. Entonces, normalmente los profesores como que señalan que el proceso judicial sea naturaleza, es de naturaleza, ya sea política, moral o estrictamente jurídica, pero no les dicen el derecho tiene una naturaleza epistemológica o el proceso tiene una naturaleza epistemológica. Eso como que empieza ya a sonar raro y vean que este autor es precisamente lo que nos está proponiendo. Entonces, el tema en términos generales sobre el proceso judicial y nos lo define como una empresa epistemológica, es decir, que tiene una finalidad epistemológica, tiene una naturaleza epistemológica. ¿Sí? Uno podría pensar también la relación entre proceso judicial y epistemología. Otra manera de decirlo, la relación entre proceso judicial y la verdad, ¿sí? O la búsqueda de la verdad, que también lo plantea el título del autor, ¿no? Entonces, el proceso y la verdad, el proceso y la búsqueda de la verdad, el proceso y la epistemología o el proceso como empresa epistemológica. Ese es el tema general del texto. Que vuelvo, insisto, como lo estaba hablando ahorita, parece una relación extraña, porque está metiendo lo epistemológico. Pero vean que, aunque nos suene extraño, es muy normal. Lo que pasa es que nosotros siempre lo hemos expresado de otra forma. De las concepciones más tradicionales del derecho es que el derecho tiene como fin, o el proceso tiene como fin, la búsqueda de la verdad. Y hay que reconocer que hay una fuerte tendencia, que son denominados verifílicos, que sí consideran que ese es el fin del proceso. Ahora, aquí lo extraño, ¿en qué resulta? Que uno dice, bueno, si el fin del proceso judicial es la búsqueda de la verdad, pues eso es decir que entonces el proceso es una empresa epistemológica. O sea, el proceso es de naturaleza epistemológica, porque lo epistemológico, pues en una de las tradiciones es definido como un campo que tiene como preocupación el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Muchos podrían decir el derecho trata sobre la justicia. Sí, pero la justicia no es una noción epistemológica. La justicia tendrá que ver con una noción moral, una noción hasta política, ¿sí? Pero no epistemológica. Cuando uno habla de justicia, está hablando del ámbito de lo deontológico, del deber ser, no de lo que es, no de lo ontológico, no en cuanto que es el ser. Digámoslo de otra forma, Norbert Lossi nos está diciendo, pensemos el proceso judicial desde un enfoque epistemológico. Y eso parece controversial, pero si uno lo mira, pues lo que nos está es traduciendo lo que ya la tradición nos decía, el derecho busca la verdad. Ahora, esa tesis nos va a generar unos problemas, ¿sí? O un problema fundamental. Y es la pregunta, ¿hasta qué punto entonces el proceso judicial puede alcanzar la verdad? ¿Sí? Porque uno puede decir que tiene como fin ese, ahora, que eso sea alcanzable es otra cosa, o que sea, o que se pueda aproximar, pero no lograrlo completamente es otra cosa. Entonces él nos dice, sí, el proceso judicial tiene una naturaleza epistemológica, su objetivo es un objetivo, es el conocimiento y la búsqueda de la verdad, pero otra cosa es que sea alcanzable. Y ahí es donde aparece el problema. Y ese problema nace a partir de esa intersección entre epistemología y proceso judicial y consiste el problema, o se puede definir ese problema, en los desafíos y limitaciones que existen para alcanzar esa verdad. O sea, hay unos obstáculos como los sesgos cognitivos, las limitaciones probatorias, el carácter interpretativo del derecho, todos esos sesgos, todos esos obstáculos, pues de alguna manera nos plantean desafíos para poder lograr cumplir con ese fin, con ese objeto del proceso judicial, que es la búsqueda de la verdad. Que por cierto, Norbert Lossing, eso sí lo hice en varias ocasiones, ¿no? Es el fin,
Ahora, tal vez el proceso judicial no logre la verdad absoluta, pero sí una aproximación o lo más cercano a lo que puede ser una verdad. Ahora, para lograrlo, tiene que confrontar esos desafíos y esas limitaciones. Y ahí nos plantea entonces una solución. O sea, el problema cuáles son, las limitaciones y desafíos de carácter cognitivo, de carácter interpretativo, los mismos elementos procesales y formales que a veces nos plantea el mismo derecho, los intereses de las partes, las subjetividades del juez, bueno, todo lo que son limitantes y desafíos a esa búsqueda de la verdad. Pero, dice él, pero en pro de aproximarnos lo mejor posible a esa verdad, entonces hay que plantear un rigor metodológico. Y entonces ahí, ¿cómo pensar procedimientos, llamémoslos claros, cómo pensar estrategias, herramientas para que se depure el proceso para poder alcanzar esa verdad? Entre eso, como lo comenta el autor, por ejemplo, la formación de los jueces sería importantísimo, la formación de los abogados, métodos rigurosos que permitan de alguna manera eliminar lo mayor posible esos obstáculos para que el proceso logre el fin, que es la búsqueda de la verdad. Que no, que no es tan idealista decir que se logre de manera absoluta, pero sí una aproximación a esa búsqueda de la verdad. Uno podría aquí lanzar otra tesis, ¿no? Y es, para este tipo de autores, como lo es Tarufo, uno diría, pues tampoco es que esté diciendo que el proceso no busque la verdad, perdón, la justicia, sino que hay que entender que condición o presupuesto de la justicia es la verdad, o que no hay justicia sin verdad. Piensen en todo lo que se llama la justicia para la paz, cuando se habla de reparación y verdad, ¿no? No puede haber una noción de justicia sin que exista la verdad. Todo lo que es la JEP, toda la justicia transicional, todo el proceso de verdad y reparación, ¿verdad? Todo eso de alguna manera está animado con esta idea, en gran parte, ¿no? Está animado con la idea de la verdad, ¿no? Del problema de la verdad en el derecho. Y aquí, como lo dice Norbert Lossing, habrá que adjudicarle un carácter fundamental a la verdad en el proceso, si no, de manera más radical, entenderlo es que es de naturaleza epistemológica, o sea, realmente busca la verdad. Bueno, entonces, sintetizo los puntos que acabo de decir. Primero, tema, relación entre verdad y proceso judicial. Segundo, la, la tesis del autor es que el proceso judicial es naturaleza epistemológica, o sea, tiene como fin fundamental la búsqueda de la verdad. Que usted ya interprete que la búsqueda de la verdad es justicia, bueno, eso es otra cosa, pero es así como lo está planteando el autor. Y tercero, ¿cuál es el problema? El problema, pues, todos los desafíos y limitaciones que se encuentran dentro y en torno al proceso que impiden esa búsqueda de la verdad. Las limitaciones probatorias, la naturaleza interpretativa del derecho, eh, los intereses de las partes, todo eso que hablamos. Y por último, la solución o la propuesta de cómo buscar un rigor metodológico, un método que se apoye mucho en la ciencia, ¿no? En términos metodológicos, para eliminar esos obstáculos o por lo menos minimizarlos y que el proceso judicial logre ese fin. Y con esto me doy pie a lo último que quería decir, y es que yo les estoy proponiendo esta lectura para que vean un ejemplo de una posición verofílica, como la de Tarufo, en la que consideran la verdad como última, como fin del proceso para la decisión judicial y todo. Pero muchos autores plantean una tesis en la que, primero, la verdad no es relevante, no tiene valor ni significación para el proceso, pero aunque llegara a tenerlo todo, ellos van a entender es que en últimas el derecho, el creer esto que está diciendo el autor, es como negar el carácter político del derecho. O sea, es como uno caer en cierta ingenuidad de que el proceso judicial realmente tenga ese fin y que esté en disposición a búsqueda de ese fin, negando
los intereses, las relaciones políticas, los entramados y dispositivos políticos que están jugando en un proceso, y además los sesgos culturales, las condiciones sociales, económicas, políticas que hay en un proceso para que se dé una decisión judicial. Tal vez lo que les estoy invitando a pensar ya de manera crítica sobre este texto, que sí está interesante y la manera en que se plantea y puede ser interesante, pero tal vez esto puede ser una visión muy simplificada de lo que es un proceso judicial y lo que implica una decisión judicial. Simplificada, ¿por qué? Porque nos está llevando un reduccionismo. ¿Y ese reduccionismo en qué consiste? En hacer pensar que el proceso solo busca la verdad y que la disposición del proceso con una serie de elementos científicos puede llegar a esa verdad, cuando en realidad entran en juego otras cosas que ustedes lo sabrán ya por experiencia propia. Cuando se confronta en una discusión jurídica, ustedes saben que ahí no simplemente es una cuestión de estricto derecho, o una cuestión puramente formal o normativa, o que el derecho se resuelve simplemente aplicando una norma como a veces se enseña, sino que más bien una decisión judicial está en juego hasta lo que desayuno el juez. Eso queriéndolo decir de manera jocosa que los idearios, las ideologías, las cosmovisiones, la formación académica, las creencias, los valores, las condiciones sociales, los estratos, las disposiciones de roles, las formas en que se han construido las instituciones, o sea, todo eso está jugando en una construcción muy compleja, lo que implica un proceso judicial, y que sería muy simple decir que estamos buscando la verdad, cuando seguramente si usted mira una de las partes del proceso, lo último que le interesa es la búsqueda de la verdad, sino pronto hay un interés económico, o lo último que le interesa a un juez es la búsqueda de la verdad cuando de pronto hay un interés puramente procesal, o etcétera, etcétera. Y eso solamente teniendo en cuenta los elementos en juego de una dinámica procesal. Pero recuerden que también están las leyes y cómo esas leyes se producen, ¿sí? Quiénes tienen interés sobre esas leyes, quiénes son los que están produciendo esas leyes, bueno, y etcétera, etcétera. Ahora, si eso les parece poco, agreguen el escenario de un conflicto armado como en Colombia. Entonces usted piense que es un juez en el Cauca, quién es un juez por allá en una zona rural en la que hay grupos armados, y cómo se empieza a ver, digamos, interferencia en lo que se denomina la independencia judicial, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso nos complejiza más. Entonces, en fin, digamos que acá esto es una visión muy idealizada y simplificada de la dinámica jurídica, cuando puede ser mucho más complejo que eso. Si uno solamente introduce el elemento del poder, el enfoque político ya nos cambia todo el escenario en ese sentido. En fin, eso, vuelvo, insisto, no está teniendo en cuenta los elementos políticos, económicos, sociales, culturales, hasta religiosos que pueden intervenir en la producción de la decisión judicial, y voy a decir esto muy intencionalmente, y de la producción de la verdad. Tal vez pueda decirse que el fin del proceso judicial sí puede hacer la verdad, pero como una producción de verdad, ¿sí? En términos políticos, producir la verdad tiene una intencionalidad. No es que encuentre la verdad, no es que la devela, no, la produce, y la produce en sentido político. Entonces, el proceso judicial tiene una función ideológica, ¿sí? O sea, construye una decisión que hace ver como verdadera. Ese sería el sentido del proceso, ¿no? Proceso como ritual, proceso como espectáculo. Lo que hace es legitimar una decisión que, como toda decisión es arbitraria, toda decisión humana es arbitraria, pero que en últimas la legitima como verdad, como objetiva, como necesaria, pero no es porque realmente sea ni objetiva ni necesaria, sino que es el mismo proceso el que la construye de esa manera.